Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a un culto más, a un mensaje más de su iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Culto de discípulos en acción, domingo 4:30 de la tarde. Sean bienvenidos y recordemos siempre la importancia de seguir aprendiendo cada día más acerca de la palabra de Dios. Vamos a aprender esta tarde algo muy importante para nuestras vidas, que son qué cosas hemos aprendido, qué lecciones podemos obtener de la Biblia acerca de lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Es importante para nuestros días que aprendamos qué es lo que Dios esperaba de ellos, qué son ellos, ¿verdad? Que es un estudio de la antropología, que es doctrina, instrucción, enseñanza, y cómo debemos de caminar nosotros, como siempre, para poder caminar como hijos de Dios que somos. Así es que vamos a comenzar leyendo un salmo en esta hora, Salmo 93, la majestad de Jehová. Dice la palabra del Señor: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Vemos la importancia de los salmos. Recuerde que los salmos son oraciones, es un libro de oración de los judíos, porque a ellos fue dada la Biblia. Recordemos todo el Antiguo Testamento fue dado a ellos, está en el idioma original, que es el hebreo, ¿verdad? El hebreo antiguo. Y recordemos que es un libro de cánticos, un libro de oración que los judíos o los hebreos siempre han tenido para poder alabar y dar la exaltación que Dios se merece. Vamos a aprender entonces en esta tarde lo que son las lecciones aprendidas en el Edén. ¿Qué hemos aprendido de lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva? Para ello vamos a estudiar en esta hora y vamos a tomar como texto base Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 31. Génesis 1 versículos del 26 al 31. Recordemos, vamos al inicio, al origen de todas las cosas. Porque muchas veces nosotros queremos caminar, queremos correr sin haber gateado. Como cristianos debemos ir aprendiendo, debemos ir avanzando poco a poco, pero muchos queremos correr y nos hace falta mucha instrucción en la palabra, mucho estudio en la palabra. Yo siempre les invito a que aprendan, a que siempre estén atentos, a que siempre tengan ese deseo de aprender acerca de la palabra del Señor, para que cada día sea diferente, para que cada día, a pesar de las adversidades, nosotros podamos encontrar una fortaleza, una fe fortalecida en el Señor. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos de 26 a 31. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, por las personas que van a ver este mensaje a través de los medios, a través de las redes sociales, Señor. Sabemos que tú tienes grandes cosas, Señor, para cada uno de nosotros. Para aquellos que no han entregado, Señor, su vida a ti, Padre, que seas tú quien gobierne su vida. Te pido que les des la oportunidad, Señor, de arrepentirse, de tener un arrepentimiento genuino, de comprender y entender que tú creaste al hombre en un estado de santidad, pero a raíz, Señor, de la desobediencia, ellos cayeron en un estado pecaminoso.
del cual hasta el día de ahora toda la humanidad está pagando las consecuencias de ello. Te agradecemos, Señor, por la vida, te agradecemos por tu amor, tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en Génesis 1 del 26 al 31, la Biblia nos describe y nos narra la creación del hombre. ¿Quiénes? Los primeros seres humanos que fueron creados acá en la tierra. Recordemos que solo Adán y Eva fueron creados. De acuerdo a las palabras, solo Adán y Eva fueron creados. De ahí en adelante, todos los demás que nacimos, los hijos de ellos, fueron engendrados. O sea, Dios les dio la oportunidad de que ellos pudieran procrear vida. Sin embargo, la vida siempre, siempre depende de Dios. Entonces todos los que nacieron, todos los que se habitaban la tierra después de Adán y Eva, fueron seres engendrados, fueron procreados. Adán y Eva fueron directamente creados por Dios. Eso es importante que usted lo conozca. Otra cosa importante es que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que leímos en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Vamos a separar esto para que entendamos. Entonces, Adán y Eva fueron creados, los primeros seres creados por Dios, pero todos los hijos que nacieron de ahí en adelante, de ellos fueron engendrados, fueron procreados. Ahora, formados a imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Normalmente nosotros explicamos que la imagen de Dios significa la acción de los sentimientos, de la voluntad, de las emociones que como seres humanos tenemos. Porque recordemos que Dios es espíritu y ahí andan doctrinas que están enseñando, y por eso es importante estos estudios, para que usted, el estudio bíblico, para que usted pueda comprender, para que usted pueda entender que muchas veces hay doctrinas que se enseñan que no son sana doctrina, sino que son doctrinas sacadas de contexto, son doctrinas que no son edificantes, son doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios y que en algún momento nos puede hacer perdernos en lo que siempre se nos ha enseñado, lo que siempre hemos creído. Entonces, cuando decimos eso, es por lo siguiente, digo esto por lo siguiente, porque hay doctrinas que enseñan y dicen que así como Dios dice en la palabra que los creó a imagen de Él, como los creó varón y hembra, entonces dice que hay un Dios hembra y hay un Dios varón. Hay un Dios hembra y hay un Dios varón. Eso es lo que enseñan algunas falsas sectas, falsas doctrinas, porque Dios dice en la palabra que es espíritu. Por lo tanto, no podemos hablar de que existe un Dios hembra y un Dios varón. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando dice que fueron creados a imagen y semejanza de Él? De acuerdo a la palabra, dice que fueron creados en respecto a sus emociones, a los sentimientos, a la voluntad. Implica que eran seres pensantes, seres que podían tomar decisiones, seres que eran libres de tomar sus decisiones, pero obviamente basadas bajo una instrucción del ser superior que los ha creado, que es Dios en este caso. En ese sentido, no podemos estar hablando de que el cuerpo, por ejemplo, Dios no tiene manos, Dios no tiene boca, Dios no tiene oídos. La palabra hace una aseveración de eso, pero a eso nosotros llamamos formas en las que Dios puede tomar dentro de la Biblia para dar una especie de explicación textual de lo que se refiere. Por ejemplo, cuando dice, te tomaré de mi mano derecha, dice, o te sostendré con mi mano derecha. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Para que nosotros hagamos una idea de qué es lo que está diciendo. Pero en esencia no es que Dios tenga un cuerpo como el de nosotros. Estoy hablando de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Colosenses 1, 15 y 16 nos enseña de que Jesús, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Esa es otra cosa. Cristo es la imagen. Tomó forma de siervo, tomó forma como de hombre, dice la palabra. Pero Él es la imagen. Pero ¿en cuanto es la imagen? En cuanto a lo que es Él era. En cuanto a lo que refleja bondad, misericordia, gracia para con las personas. Él respondía a las peticiones de las personas. A eso se refiere. Pero Dios en esencia es espíritu. Entonces, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos que el hombre fue creado conforme a la imagen, tres cualidades fundamentales, aparte de la que le acabo de decir, que tienen que ver con lo que le voy a decir ahorita, es lo mismo. Primero es la personalidad. Así como Dios es una persona, pero entiéndase, una persona que nosotros debemos entender como nosotros, que tiene un cuerpo similar al de nosotros. No se refiere a eso. Se refiere a que de manera que nosotros también somos seres con una personalidad. Nacemos con una personalidad. A usted le preguntan, qué bonita su personalidad, dicen a uno.
O que fea su personalidad, ¿verdad? Usted es muy enojado, usted es muy gruñón, con usted no se puede hablar, dicen algunas personas. Y otras personas que dicen que bien cae esta persona, ¿verdad? Es la personalidad con la que nacen las personas. Que esa personalidad se tergiversó con la caída del hombre, es decir, con la entrada del pecado en el mundo. Pero entonces la personalidad es uno de los elementos por los cuales nosotros fuimos, o Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y nosotros nacimos, pero bajo otra forma. Ya les voy a explicar esa parte. Adán y Eva entonces tienen personalidad, nosotros también tenemos personalidad, eso no se quita. Segundo, la moralidad. ¿Qué es la moralidad? Que tenemos un conocimiento interno para diferenciar lo bueno y lo malo. Esa es la moralidad, un conocimiento interno para diferenciar lo bueno y lo malo. En nuestra sociedad dicen las personas, hoy los jóvenes ya no tienen moral, dicen. Se ha perdido la moral en este tiempo, dicen las personas. Un ejemplo, ¿verdad? Hace años, aquí en nuestro país, el poder, por ejemplo, darle el paso a una persona en la calle, un peatón, un conductor, eso era normal, pero hace años, ¿verdad? No, ahora una persona cruzando la calle y lo que hacen muchos conductores es acelerar más el vehículo y les echan el carro a las personas, como quien dice, quítense. Eso es pérdida de moralidad. Hay personas, por ejemplo, que antes me recuerdo que si usted viajaba, por ejemplo, en un bus y había una mujer embarazada en el bus, se levantaba una persona y le daba el asiento. Hoy no. Ahora, si la persona va cargada, a lo mucho que le dicen a las personas, le llevo lo que tiene ahí cargando, pero no le dan el asiento, aunque vaya embarazada la mujer, aunque tenga que bajar una hora, aunque se esté sofocando en el tráfico, ¿verdad? Que es normal ahora en estos tiempos. Esa es pérdida de moral. Entonces la moralidad implica en saber conocer lo bueno y lo malo, pero es algo interno, es algo que usted ya nacemos con eso. A las personas no se les enseña. Yo siempre pongo un ejemplo y digo, a los niños nosotros no les enseñamos a ser malos, tampoco les enseñamos a ser buenos. Pero hay niños que son extremadamente malos siendo tan pequeños, 5 años, 6 años, 4 años algunos. Hacen unas acciones que nos demuestran que son malos, que ya traen una maldad intrínseca en ellos. Pero hay niños también que a esa misma edad, o hasta más grandecitos, que se comportan bien y hacen cosas buenas. Es decir, se preocupan por los demás, son misericordiosos, bondadosos. Y hay otros niños que son lo contrario. Entonces, ¿quién les enseñó eso? Nadie. Ya lo traemos por defecto, por decirlo así. Dios ya nos formó así, de esa manera. Dios creó a los primeros seres humanos de esa manera. Y lo tercero es la espiritualidad. ¿Qué tiene que ver con la espiritualidad? Podemos relacionarnos con Dios de una manera espiritual. Dios ha puesto como una especie de chip, le llamamos nosotros, ¿verdad? Insertado en nosotros, no sabemos a dónde exactamente, pero a través de eso nosotros nos podemos comunicar con Dios. Romanos capítulo 8 nos enseña que si nosotros no sabemos orar, que le pedimos ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar a poder comunicarnos y tener una conexión con Dios en todo lo que nosotros podamos decirle al Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos decirle? ¿Cómo se lo debemos decir? Hay una conexión. Adán y Eva tenían una conexión directa con Él. Adán y Eva, dice la palabra que Dios les hablaba directamente, cara a cara. Cuando dice eso es que ellos escuchaban la voz de Dios, así como nosotros podemos conversar, o como yo estoy en este momento transmitiendo este mensaje en esta hora. Dios hablaba de esa manera allá en el Edén, pero a causa del pecado eso se fue perdiendo. Pero lo importante es que la espiritualidad tiene que ver con la relación en que nosotros tenemos para con Dios. Entonces tenemos la personalidad, la moralidad y la espiritualidad, que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Ambas cosas, esas tres cosas tienen que ver con nosotros. Entonces, cuando yo les digo después, en Génesis capítulo 5, versículo 3, nosotros encontramos lo siguiente. Dice de que Adán y Eva engendraron a Set, que fue el último de los hijos que la Biblia nos narra que tuvieron. Ojo, no tuvieron solo esos 3 hijos, tuvieron muchos más hijos, pero la Biblia solo nos narra Caín, Abel y Set, solamente esos 3 hijos. ¿Por qué razón? Es lo único que Dios quería que nosotros supiéramos, o lo único que Dios quería que nosotros, o que fuera revelado a nosotros. Entonces, Caín, Abel y Set. Dice que Set nació a imagen y semejanza de Adán. ¿Qué significa entonces? Que solo Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos los que nacieron en adelante fueron formados y procreados a imagen y semejanza de Adán. ¿Cómo? En pecado. Eso quiere decir. Ahora, no quiere decir que no tienen personalidad, ni moralidad, ni espiritualidad. Eso siempre lo tienen. Pero ya no estaban en un estado de santidad como fueron creados. Esa es otra cosa que no aparece acá directamente, pero ellos fueron creados en un estado de santidad. Es decir, no había pecado en ellos, no había más nada en ellos. Por esa razón les prohibió comer Dios del árbol del bien y del mal. No obstante, ellos podían diferenciar esas cosas
pero al conocer el bien y el mal iban a ser malos en esencia, porque eso era como lo que más podía predominar en el ser humano. Entonces, Set nace a imagen y semejanza de Adán, es decir, ya en un estado pecaminoso, ya en un estado caído le llamamos, ya no en un estado de misericordia, en un estado en el cual llamamos también estado eterno. Ya no fue posible. Por lo tanto, desde allí en adelante, el ser humano está en un estado caído, es decir, la pecaminosidad, el pecado está intrínseco en nosotros, nacemos con esa, por eso es que los niños les decía que hay niños que no se les enseña a ser malos, pero son malos. Esa causa de que el pecado ya viene dentro de nosotros. Unos lo desarrollan de una forma, otros lo desarrollan de otra manera, unos quizás son más leves, otros quizás son más complicados, ¿verdad? Más fuerte eso que predomina del pecado. Entonces tenemos que conocer eso para que vayamos conociendo qué es el hombre, cómo es el hombre, por qué es el hombre así. Entonces, ¿qué lecciones podemos decir que hemos ido aprendiendo en el Edén? Los primeros 3 capítulos de Génesis nos enseñan principios valiosos acerca de Dios y de las advertencias que nos dice acerca o que nos da acerca del pecado. Esos son los primeros 3 capítulos. En el capítulo 3 recuerde que está la caída del ser humano, 1 y 2 la creación de todas las cosas. Pero recordemos que debido a que el hombre cae y aunque Dios es amor, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a encontrar que las características que reflejan en su creación y en su provisión y cuidado hacia nosotros. Dios es amor. Vaya, primera lección. Nosotros vemos que Dios es amor, que en esencia es amor, misericordia. Nosotros encontramos la misericordia en el jardín del Edén. ¿Cómo? Vaya, cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto del bien y del mal que Dios había dicho que no comiesen de él, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Sus ojos fueron abiertos, dice la palabra. Y ahora ya ellos eran igual a lo que Dios podía conocer y ver en ese sentido. Diferenciar o ver el bien y el mal. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos llegan a Dios y le dicen, cometimos esta falta, Dios pudo haber castigado inmediatamente al ser humano ahí. ¿Cómo? Pudieron haber muerto. Y tal vez pudo haber dicho Dios, digo tal vez porque no está narrado así en la Biblia, tal vez pudo haber dicho Dios, entonces voy a formar a otro hombre o a otro ser humano en vez de estos para que tal vez aquellos salen mejor. No. Dios lo que hizo fue cubrir su pecado, dice, cubrir con piel de animal su desnudez, porque el hombre dijo que estaba desnudo, se dio cuenta que estaba desnudo y ya le empezó a dar vergüenza. Eso fue a raíz del pecado. La vergüenza fue a raíz del pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cubrir sus cuerpos desnudos con pieles de animales. La primera enseñanza que vemos ahí entonces en la misericordia, Dios es amor. Dios en esencia es amor y no va a dejar que nadie caiga o que nadie se pierda a causa del pecado que ellos puedan tener. Él cubrió a Adán y Eva de su pecado. Nosotros tenemos la oportunidad de que el pecado sea quitado del todo a través de la sangre del Cordero. Allá era un tipo, le llamamos en teología, en que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles. Un animal tuvo que haber muerto para poder quitar esa piel y ellos podían ser cubiertos, y esa sangre de ese animal fue la que cubrió el pecado de Adán y Eva. En aquel tiempo era cubrir, es decir, por un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, sus pecados eran cubiertos pero no quitados. Cada año ellos tenían que solicitar o pedirle a Dios cubrir sus pecados, porque si no, dice la palabra que deben morir irremisiblemente, ¿verdad? Todo aquel que peca, todo aquel que estaba en pecado en aquel tiempo debía morir, porque esa era la paga. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. ¿Ha cambiado ese principio, ese precepto? No, no ha cambiado. Sigue igual ese precepto. Usted tiene 2 caminos. Usted elige 2 caminos. O elige la vida eterna o elige el castigo eterno. La vida eterna, vamos a la presencia del Señor, y el castigo eterno va directo al infierno la persona que no acepte, que no crea, que piensa que esto es un juego. Lo que está narrado en la palabra, dijo Jesús que ni la palabra más pequeña la palabra más pequeña del hebreo se va a cumplir, que está escrito todo lo que está escrito en la palabra, hasta la más pequeña se va a cumplir. O sea que todo se debe cumplir. Y si allá aparece el infierno, pues en el infierno va a ir a parar toda aquella persona que no quiere nada con el Señor. Segundo, Dios desea que seamos productivos en nuestra labor. De acuerdo a Génesis 2.15, la responsabilidad de Adán era la de cultivar y cuidar el huerto del Edén. Dios también dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y creó a Eva, y juntos debían cumplir aquello que les había encomendado, y ese es aún su voluntad para nosotros. Juntos deben cumplir con ese
deben cumplir con eso que Dios les encomendó. Adán y Eva cultivaron el huerto del Edén, Adán y Eva administraron ese huerto. Dios desea que seamos productivos en nuestra labor. A usted y a mí, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado responsabilidades, Dios nos ha dado aquello que Él necesita que nosotros hagamos para que su reino sea engrandecido. Pero muchos de nosotros no lo estamos cumpliendo. Usted ha sido llamado y por eso es esta parte del discipulado, porque usted debe cumplir con lo que Dios le ha dado. Adán y Eva cumplieron a medias, podemos decir. ¿Por qué razón a medias? Porque no cuidaron su lugar en el Edén, cayeron a causa del pecado. Pero muchos de nosotros también estamos cayendo en esta hora, en este tiempo. Muchos de nosotros nos descuidamos, muchos de nosotros estamos tranquilos, no estamos atentos a lo que está pasando. Las iglesias se están destruyendo desde adentro. Los chambres, las envidias, los egoísmos dentro de los mismos hermanos están destruyendo hoy en día a la iglesia cristiana. Antes no habían denominaciones, ahora hasta por denominaciones se pelean los hermanos. Que tal denominación es mejor, que la otra denominación andan perdidos, que la otra denominación no tiene una doctrina correcta, etcétera, etcétera. Hay un montón de peros. Dios no tenía religión, Dios no tenía denominación cuando fue la iglesia primitiva. Sin embargo, nosotros estamos cayendo en esa situación y debemos reconocer que Dios nos ha dado algo a nosotros en nuestras manos para que lo administremos, y que cuando nosotros no lo hagamos correctamente vamos a pagar por esa situación. Las consecuencias van a venir y vamos a pagar por ello. Es entonces cuando no es bueno, dice la palabra, que el hombre esté solo. Dios ha hecho ayuda idónea para todos nosotros. Dios nos ha dado una ayuda, la ayuda necesaria para que nosotros podamos ir adelante. De ahí cuando yo siempre digo, cuando Dios le manda a hacer algo, Dios lo manda a hacer y le da todas las herramientas necesarias. Le da todo lo que usted necesita. Si usted no obedece, si usted no hace caso, dice entonces que es el Señor, que usted vaya y haga lo que Él ha dicho. Cuando usted no cree, cuando usted no obedece, cuando usted no tiene fe, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que vamos a pagar las consecuencias, porque Dios nos manda y nos da todo lo que necesitamos para que eso se dé. Luego, una lección más que encontramos es que Dios es protector. Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios, dice la palabra, Salmo 27, es nuestro refugio en los momentos de tribulación. Dios es nuestro amparo y refugio en los momentos de tribulación. Dios es protector. El huerto del Edén estaba lleno de árboles frutales de los cuales Adán y Eva podían comer, pero había uno en el huerto que es el árbol del bien y del mal, del cual no debían comer. Eso está en el Éxodo 2, 16, 17. Dios le dio opción de escoger, amarle y obedecerle, y como Él les amaba, también les advirtió de las consecuencias desastrosas que trae la desobediencia. Les dijo, el día que de ese árbol comieres, de cierto morirás, les dijo. Pero Dios nos cuida, Dios nos advierte, Dios nos dice, no hagas esto. Allá en el Edén, así como fue la instrucción de Adán y Eva, pero ¿qué escogieron ellos? Escogieron no obedecer a Dios, escogieron apartarse de Dios. Y ahí es donde nosotros vemos, usted dice, es que Dios no me quiere, es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios no me cuida, dicen muchas personas. Pero nosotros encontramos que Dios es un ser protector, que nos ayuda, nos cuida y nos protege en todo momento. Está en tiempos de adversidad, Dios ahí está con nosotros. En tiempos de violencia, Dios ahí está con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. En tiempos en que nosotros podemos sentirnos abandonados, Dios. Entonces, la desobediencia nos hace caer en esa situación muchas veces, en sentir que la protección de Dios se ha perdido. Y en mucho tiene razón. La protección muchas veces se retira de parte de Dios cuando nosotros estamos en desobediencia. Cuando Dios nos llama, nos manda a hacer muchas cosas que muchos de ustedes no quieren hacer. Reconozcamos lo que Dios está haciendo. Reconozcamos que Dios nos llama y que Dios en todo tiempo está listo para recibirnos. Reconozcamos que necesitamos de Dios en todo lo que hacemos, porque de otra manera no podemos salir adelante. Entonces recordemos las instrucciones que Dios nos da. Así como le dijo a la primera pareja, si de ese árbol comieres, no incumplas la instrucción. Si de él comieres, de cierto morirás. Luego, escuchar a Satanás siempre tiene un alto precio. Escuchar a Satanás siempre tiene un alto precio. Dios nos da principios para vivir, pero si escuchamos al diablo, al igual que en la primera pareja, pagaremos un alto precio. Imagínese usted, Dios le había dado todo. La primera pareja la primera pareja de este mundo tenía todo para estar en comunión y en armonía con Dios. Él les había dicho, no coman de ese árbol, iban a administrar aquí a los animales, tienen de todo para comer, todo lo que necesitan ahí está, y lo más importante, una comunión conmigo. Pero ¿qué hizo la primera pareja? Dice la palabra que Eva fue engañada, pero Adán vino y obedeció a Eva.
no le hizo caso a Dios. Entonces desobedecieron al final de cuentas los dos por escuchar a Satanás. Recuerden que escuchar a Satanás siempre trae un alto precio. Usted recuerde que Satanás ya fue vencido en la cruz de Calvario a estas alturas de la vida, y usted nos puede decir: es que el diablo me controló, el diablo me dominó. O otras personas es peor porque no creen, que ni siquiera creen que lo malo que andan haciendo o lo malo en lo que están, el diablo es el causante. No creen ni eso. Debemos tener cuidado. Debemos entender que obedecer a Satanás tiene un alto precio en este tiempo. ¿Qué les pasó a mi pareja? Fueron expulsados del jardín del Edén, y aparte de eso se ganaron la muerte. Porque dice: de cierto morirás si desobedeces. Ahora bien, Dios en su misericordia le da una oportunidad para que el pecado sea quitado del mundo, y manda a su Hijo. De acuerdo a Romanos capítulo 5, 12, dice: por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre sale también el pecado. Eso es pura misericordia de Dios. Debemos obedecer, debemos de caminar, y debemos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. No obedezca a Satanás, no lo escuche. Las influencias de Satanás no tienen validez. Él, así como le puso a la primera pareja: de cierto morirás, allá a Eva le dijo, Dios te dijo que de cierto no morirías, le dijo. Le cambió una palabrita. Y por eso es el engañador. Ese es el que miente. Ese es el que, si usted lo escucha, él puede destruir, o qué es lo que quiere, que usted caiga de su vida. No hagamos, no escuchemos a Satanás. Es una lección que aprendemos de allá desde el Edén. Siguiente lección: Satanás es un mentiroso, pero más que eso es muy astuto. De manera directa contradijo la advertencia que Dios había dado a Adán y Eva al decirles: no moriréis. Le agregó una palabrita: no. Muchas veces nosotros ponemos atención a las cosas grandes, pensando que en eso están las cosas que no debemos hacer. Pero muchas veces lo que no debemos hacer está en las cosas pequeñas. Así como acá le agregó una palabrita: no moriréis, le agregó la palabra no. En el texto que Dios había dado, o en la instrucción que Dios había dado, les había dicho: de cierto moriréis. Y Satanás les dijo: de cierto no moriréis. Aunque miles de años han pasado desde ese evento, el diablo no ha cambiado. Sigue siendo un mentiroso que trata de contradecir lo que el Señor ha dicho. Por ejemplo, si usted ya recibe una promesa de Dios en sus oraciones a través de la lectura bíblica, de pronto usted siente aquella situación que dice, aquel sentimiento que dice: ¿y si no se puede? ¿Y si no se logra? Entra aquella duda. La duda no viene de Dios, hermano. La duda viene de Satanás, tratando de engañar, de contradecir lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer lo que Dios ha dado, a pesar de que yo pueda sentir de que no, a pesar de que yo pueda sentir que Dios ya no me respondió. Debemos creerle a Dios en todo lo que hagamos. No caigamos con el mentiroso de Satanás, ¿verdad? Siendo que siento que es muy astuto también en lo que él hace. Luego, Dios siempre cumple sus promesas. Es otra lección que nosotros encontramos. Dios siempre cumple sus promesas. Había advertido a Adán que la desobediencia traería muerte, y cumplió con su palabra. Aunque Adán y Eva no murieron de manera inmediata, sufrieron la muerte espiritual, el comer del fruto prohibido. Fea bien. Dios les había dicho: no moriréis, pero no les había dicho cómo. De cierto moriréis, les dijo Dios, pero no les había dicho cómo. ¿Cómo es que iban a morir si comían de ese árbol? Entonces, cuando ellos vienen y comen de ese fruto, ambos vieron que no nos morimos. Pero dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y comenzaron a ver que estaban desnudos. Allí comenzó el problema. Ya habían caído. ¿Y qué sucedió entonces? Dice la palabra de que ya conocían el bien y el mal. Y eso era contraproducente. Entonces lo que hicieron a raíz de la desobediencia, lo que sucedió acá fue que el hombre perdió esa espiritualidad que se tenía, como la facilidad que había de hablar cara y cara con Dios, se perdió. Ya Dios rompió la relación directa con el ser humano por causa del pecado. Hasta el día de hoy es lo mismo. A causa del pecado, el ser humano no tiene comunión con Dios y trata la manera de buscar a Dios, y ahí nacen las religiones, ahí nacen las sectas. Aquellos que dicen a usted: rece tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías y Dios le va a perdonar sus pecados. Ya está perdonado sus pecados. O, mire, vaya, camine, haga una penitencia, camine de rodillas tantas cuadras, ¿verdad? O lastímese su cuerpo. Esas son religiones, esas son cosas que Dios nos ha pedido que debemos hacer para que Él nos escuche. Lo único que Dios nos ha pedido que hagamos es aceptar a su Hijo, recibir a su Hijo en nuestras vidas, reconocer que Él es el único Salvador de nuestras vidas. Creámosle en esta tarde eso. Busquemos a Dios de todo corazón. La palabra de Dios también se cumplirá en nuestras vidas, y cada vez que optemos por desobedecerle, nuestro deseo y dependencia hacia Él también comenzará a morir. Cuando nosotros comenzamos a desobedecer a Dios,
ese deseo de depender de Él comienza a morir, nos comenzamos a alejar. Hay personas que están en la iglesia sirviendo, hay personas que iban a varios cultos a la iglesia, hoy ya no sirven, ya dejaron de servir, ya dejaron de ir a varios cultos. Antes decían, no, es que voy a venir solo a los cultos. Y comenzaron a llegar a los cultos, ¿verdad? Tal vez 2, 3 cultos en la semana. De pronto comenzaron a llegar a 2 cultos, de pronto uno y de pronto ya no llegaron. Se alejan de Dios y se terminan perdiendo, y la relación espiritual para con Dios termina siendo peor de lo que teníamos o peor de cómo estaba. Recuerde entonces, Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Aférrese a la palabra del Señor. Debemos aferrarnos y tener confianza en Él, confianza en el Señor. Luego, no podemos escondernos de Dios. Es otra lección que tenemos. Hay personas que andan buscando lo malo y se andan escondiendo para hacer lo malo. Pero recuerde algo, podrá esconderse del ser humano, pero de Dios jamás se va a esconder usted. No podemos escondernos de Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse entre los árboles al escuchar la voz del Señor. Sin embargo, nadie puede esconderse de Dios, pues está presente en todo lugar y nada se oculta en su vista. Acuérdese que Dios puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Dios puede ver lo que estamos haciendo. La omnipresencia de Dios implica que Él puede estar en cualquier lugar. Podrá esconderse del ser humano, pero de Dios no nos podemos esconder. El pecado nos hace avergonzarnos. Pregúntese usted por qué una pareja que tal vez uno está casado y el otro no, y son amantes, se andan escondiendo. Andan buscando la oscuridad. Andan buscando la oscuridad de la noche para que nadie los vea. ¿Por qué piensan ustedes eso? Porque un niño cuando está haciendo una travesura se anda escondiendo. Se va a cerrar a un cuarto o espera a que no haya una persona adulta para hacer una travesura. ¿Por qué piensan eso? Eso sucede porque les da vergüenza que lo vean. El pecado nos hace avergonzarnos y desear ocultarnos, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados. Dios no permite que nosotros nos estemos escondiendo. Lo que nosotros debemos hacer para con Dios es, dice la palabra, confesar nuestras faltas. Decirle al Señor, Señor, esto me está causando que yo peque. Ayúdame. Usted le pide ayuda al Señor y usted quiere dejar esa vana manera de vivir, tenga por seguridad que Dios le escuche. Pero si usted no busca al Señor de todo su corazón, entonces volvemos otra vez con esa relación espiritual quebrantada, caída, eso que Dios no quiere que suceda. Luego, la desobediencia, otra lección que aprendemos es que la desobediencia siempre acarrea dolor y decepción. La desobediencia siempre acarrea dolor y decepción. El diablo le dijo a Eva que al comer del fruto prohibido le haría semejante a Dios, pero muy pronto descubrió que no había obtenido nada, sino solo dolor y decepción. Ella y Adán quedaron separados del Señor y sufrieron las consecuencias de su pecado. Aprendió que la desobediencia nunca nos llena y separados de Dios nadie puede tener gozo. Recuerde entonces, al comer del fruto prohibido les haría semejantes a Dios, le dijo Satanás. Pero muy pronto descubrieron que no habían obtenido nada de eso, sino que habían muerto espiritualmente. La decepción y el dolor que acarrea el pecado no tiene comparación con nada. Después nosotros lo que hacemos, a muchas personas que hacen, es atacar a Dios, blasfemar contra Dios, hablar contra Dios por la decisión mala que tomaron. Esa decisión mala que en algún momento de su vida hicieron. Dios no tiene la culpa. Somos nosotros los que tomamos las decisiones erradas, las decisiones erróneas. No es Dios el que las toma. Por esa razón les dije que hay libertad en las decisiones que toman. Dios nos hizo seres pensantes, seres morales, seres espirituales, seres que podemos tomar decisiones. Obviamente por eso nosotros decimos mucho cuando enseñamos acerca de la oración, dependamos de Dios. Pídale a Dios que le enseñe a depender de Él, aférrese a sus promesas, tenga fe y crezcamos en el conocimiento de las palabras, porque acercarnos a Dios implica creerle. Pero si nos alejamos, acarrea dolor y decepción en nuestras vidas. Luego, el remordimiento no borra la pena del pecado. ¿Oyó? El remordimiento. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Porque el remorder la conciencia, el remordernos y decir, cometimos un error, eso no es arrepentirse, porque a la vuelta de la esquina usted va a estar cometiendo lo mismo nuevamente. Dios le perdonó su pecado y a la vuelta de un ratito ya está cometiendo lo mismo nuevamente. Entonces, no borra la pena del pecado. Inmediatamente después de haber desobedecido el Señor, Adán y Eva se lamentaron por la decisión que habían tomado. Primero sintieron vergüenza y trataron de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera, pero eso no arregló el problema. No había nada que pudieran hacer para borrar la pena de su pecado. La pena de su pecado es muerte.
Y por lo tanto el hombre hasta el día de ahora muere. Dice Hebreos que está determinado que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Luego el libro de Apocalipsis nos enseña que bienaventurado el que no tiene participación en la segunda muerte. Esa segunda muerte es la muerte eterna en la cual el ser humano que no aceptó al Señor, que no quiere nada con Dios, que no cree que existe el infierno, que no cree que existe el lago de fuego, esta persona si muere y no salva su alma, va a ir a parar al lago de fuego, dice la palabra. Por lo tanto, el remordimiento no, pero el arrepentimiento genuino sí. Así que esta tarde le invito a que usted tenga un arrepentimiento genuino, incluyendo aquellos hermanos que piensan que ya son salvos, pero andan viviendo una vida pecaminosa, andan viviendo una vida suelta, una vida apartada de Dios, aunque dicen que van a la iglesia, aunque dicen que escuchan el culto. Eso no es vivir conforme al corazón de Dios ni a la voluntad de Dios. Eso es remordimiento de su falta. Y aquí no es que ni siquiera se remuerden, pero lo único que lo puede salvar a usted es el arrepentimiento genuino. Luego el pecado a menudo trae como consecuencias inesperadas. El pecado a menudo trae consecuencias inesperadas. Recuerde que estas son enseñanzas que nosotros obtenemos de lo que sucedió en Edén con Adán y Eva. Y el pecado trae consecuencias. Adán y Eva solo habían vivido en un ambiente perfecto en el que recibían todo lo que necesitaban. Pero después de haber desobedecido al Señor, sus vidas cambiaron drásticamente de una manera inesperada. Aunque no murieron en ese momento, perdieron su inocencia y Dios los expulsó del huerto. Aunque no suframos el juicio del Señor en ese momento en el que pecamos, estar convencidos de que Dios nos juzgará en su tiempo. Y crean que acá en la tierra usted está pagando consecuencias a causa del pecado. Muchos de ustedes tal vez se preguntan: ¿y por qué perdí mi trabajo? ¿Y por qué en este tiempo de pandemia he sufrido necesidad? Podrá decir usted. Piense un poco. ¿Qué está sufriendo? ¿Qué está sucediendo? Dios no lo va a castigar a usted por gusto. No lo va a disciplinar por gusto. Recordemos que el pecado trae consecuencias inesperadas. Luego, la pena de nuestro pecado no puede evitarse culpando a alguien más. Cuando la primera pareja fue confrontada por Dios, ¿qué dijo el hombre? La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente que pusiste ahí. Total, de que nadie acepta la culpabilidad. El hecho de culpar a otro no quiere decir que Dios ya me quitó a mí la falta del pecado. Yo voy a pagar por las consecuencias del pecado aunque culpe a otras personas. Debemos ser personas que debemos aceptar lo malo que estamos haciendo. Yo pregunto, ¿anhelamos la venida del Señor? Y la palabra de Dios lo que enseña. Debemos anhelar la venida de Cristo. Debemos anhelar y predicar que Cristo viene pronto. Es correcto. Pero yo le digo esta tarde, ¿está usted preparado para la venida del Señor? ¿Está usted preparado espiritualmente y moralmente si Cristo viene ya? Debemos de preguntarnos eso. Porque muchos no están preparados para que Dios venga y le reciba, para que Cristo venga y le reciba a usted. Dios nos hace responsables de nuestras faltas. Las consecuencias van a estar, los resultados van a estar. Pero siempre y cuando nosotros busquemos de todo nuestro corazón al Señor, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y justificarnos. El deseo de complacer a otros puede traer graves consecuencias. Tenga en mente eso. Yo siempre digo lo siguiente: haga usted las cosas conforme a lo que usted siente en su corazón hacer. No por agradar a otra persona usted va a caer mal y usted va a caer en pecado. Dice por agradar a otros. Podemos caer y tener consecuencias graves. En este caso, viene Adán y le dice a Eva: mira, ya comí yo del fruto prohibido y no me pasó nada, le dijo. Come tú también. Probablemente Adán, con tal de complacer a Eva, comió de lo que Dios ya le había dicho que no hiciera. Con tal de complacer a ella, Adán cayó en la falta, en la desobediencia, y por eso entró el pecado al mundo. Tengamos cuidado a quién agradamos, a quién estamos buscando hacer sentir bien. ¿Por qué razón? Porque debemos entender de que nosotros a quien debemos de hacer sentir bien es a Dios nada más. Es estar en comunión con Dios. Porque una persona me está haciendo o me está invitando a que yo caiga, a que yo haga cosas que me van a alejar de Dios. Esa persona entonces no debería de ser de Dios para su vida. Esa persona no debería de ser de Dios para su vida. Debemos entender eso y debemos en todo tiempo buscar estar en la presencia de Dios, rendir cuentas por toda nuestra vida al Señor y pedir al Señor que nos quite todo aquello que nos aleja de Él. Y por último, el pecado tiene un alto precio. Como un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos, el Señor advirtió a Adán y Eva acerca de las consecuencias de la desobediencia. Pero después de haber pecado, el Dios que solo habían conocido como su buen creador y proveedor, los expulsó del Edén. Habrán dicho: qué bárbaro, el Señor me creó, me formó y aquí estamos y estábamos sirviéndole y me echó. Puso querubines con una espada encendida, dice en la palabra, a la entrada del Edén.
y su pecado les costó a todo, y la humanidad entera ha sufrido como resultado de esa desobediencia. Se paga un alto precio a causa del pecado. Se paga un alto precio a causa del pecado. Yo me recuerdo que el pastor general de la iglesia decía en su tiempo: por 30 segundos de placer usted vende su vida. Por 30 segundos de placer usted sufre consecuencias para toda su vida. Esos 30 segundos de placer pueden significar una enfermedad de transmisión sexual de la cual muchas personas pueden morir, de la cual muchas personas tienen enfermedades, un montón de enfermedades a causa de una enfermedad de transmisión sexual. Mujeres que salen embarazadas, jóvenes, y que todavía no estaban preparadas para tener hijos. Destruyen su familia, destruyen su hogar, destruyen sus vidas. Es un alto precio el pecado. Hombres que tal vez tienen su trabajo y ya no les alcanza. Se pierden en los vicios porque piensan ellos de que Dios ya se olvidó de ellos. Recuerden, a causa del pecado. El pecado tiene un precio muy alto que todos debemos tener claridad de eso. El pecado siempre trae consecuencias. Adán y Eva sintieron el resultado de su pecado inmediatamente, pero Dios le concedió a Adán que viviera más de 900 años, porque nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos, y por esa razón envió a su Hijo al mundo, para que muriera en la cruz y así expiar el pecado de la humanidad. No se le olvide, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guía. Así es que esta tarde yo les invito a que usted aprenda del Señor. Aprenda que Dios es bueno con nosotros, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios nos ama en todo tiempo y en todo momento a pesar de nuestra desobediencia, pero las consecuencias del pecado sí las pagamos. Lecciones del Edén que nos sirven para vivir en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que harás, Señor. Te pido, Padre, que seas tú guiando nuestro camino, guiándonos, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Te pido, Señor, que a pesar de la desobediencia, Señor, a pesar de todas estas cosas que hemos aprendido en esta tarde, nosotros también te amamos, Señor. Y aquellas personas que no te conocen, Padre, te pido que toques sus corazones para que puedan recibirte en esta tarde, para que puedan recibirte, Señor, por medio de esta enseñanza, sabiendo, Señor, que a pesar de las adversidades, tú sigues pendiente de nosotros y nos amas. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Así que usted le invito, que si no ha recibido al Señor, que lo haga. Ahí donde está, busque al Señor de todo su corazón y dígale: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario a causa de mis pecados. Perdóname, Señor. Ayúdame a que este día yo pueda recibir el Espíritu Santo en mi corazón y poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Reconozco, Señor, que necesito Cristo en mi vida. Y esta tarde yo me rindo a ti y te pido, Señor, que seas tú reinando en mi vida, reinando en mi corazón, sabiendo, Señor, que tú eres el único que nos ama, el único que nos ha creado y nos ha formado, y que aún así derramas misericordia y gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Le invito a que usted se congregue en una iglesia que predique la sana doctrina, que se congregue en una iglesia donde usted pueda crecer en el conocimiento de las palabras a través del estudio de discipulado. ¿Por qué razón? Porque es la única forma en que usted puede estar seguro o segura de que usted es salvo a partir de ahora. No es una simple oración a que usted la hace salvo, sino el conocimiento pleno de las palabras de Dios, y más que conocimiento, vivir conforme a la palabra. Así que le invito a que se congregue, le invito a que siga estudiando la palabra y siga creciendo en el conocimiento de ella. Señor, te agradecemos, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, Padre, a que esta semana sea una semana llena de bendiciones a nuestras vidas. Te pido por cada predicador, por cada persona que llevará tu palabra a través de este medio, para que muchas personas puedan conocerte, para que muchas personas puedan guiar sus vidas conforme al camino que tú les enseñas en la palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.